La pandemia evidenció la importancia de impulsar medidas de corresponsabilidad social y de cuidados. La emergencia sanitaria dispuso en la mayoría de los países el cierre de los centros educativos y la reducción de la presencialidad en los lugares de trabajo. En consecuencia, los cuidados y el trabajo remunerado pasaron a desarrollarse en un mismo lugar, el hogar. En este marco, las mujeres tuvieron que conciliar ambas esferas, enfrentándose a un mercado laboral que las discrimina por ser las principales responsables de los cuidados. Para evitar estas situaciones es que se impulsan, en los países, medidas que tienen que ver con la corresponsabilidad en los cuidados. Si bien muchas de estas medidas han sido rechazadas desde el lado empresarial, estas disposiciones tienen efectos positivos en las relaciones laborales y en la reducción de los niveles de ausentismo. Para hablar de estos temas nos contactamos con Soledad Salvador, autora del libro Avance en las medidas de corresponsabilidad social y de género en el mundo del trabajo. Radio Camacuá, la radio de AEBU. Soledad Salvador comenzó señalando la importancia de desarrollar medidas de corresponsabilidad social, que refieren a que se asuma el tema de los cuidados como un tema del conjunto de toda la sociedad. Los cuidados inciden particularmente en el mercado laboral, dado que, según Soledad Salvador, el mercado laboral no presta atención a los cuidados porque se construye sobre una figura del hombre que no es responsable de los cuidados. Salvador señaló que estas situaciones de desigualdad se profundizaron por la crisis social y económica que trajo el COVID. En general, las crisis profundizan desigualdades, señaló la experta. En general, las crisis económicas profundizan desigualdades porque claramente cuando se pierde el empleo, vamos a decir, muchas veces son las mujeres las que terminan yendo a la casa a cuidar porque los que mandaban al sector privado, ¿no? Eso que te digo que era caro, tuvieron que dejar, ¿no?, de contar con ese servicio porque ya no lo podían pagar. Muchas veces pasa que el servicio doméstico decimos que es contracíclico, ¿no? Porque generalmente cuando justamente estás en el momento de crisis tenés que también dejar de contratar y aumenta su demanda. Y entonces ahí lo que nosotros veíamos por eso es que en realidad cuando está en un momento de crisis, como fue el caso actual de la pandemia, esas desigualdades se profundizan porque cada vez más aumenta la brecha entre los que pueden acceder a esos servicios y los que no. Para paliar esta situación, Salvador señala que un sistema de cuidados con un Estado presente, tratando de cerrar las brechas de desigualdad, es clave. Desde el 2010, este tema entra en agenda pública, señaló en diálogo con Radio Camacuá. Y en realidad ya desde el 2010 que el tema de los cuidados entra en agenda pública, o sea, ahí lo que se decía era, bueno, estabas en una situación muy de emergencia en el 2005, entonces no podías encarar todo a la vez, pero bueno, ya en el 2010 se empieza a pensar una propuesta de sistema de cuidado y se empiezan a desarrollar estos servicios, algunos programas piloto, ¿no?, de cuidados a domicilio, porque era una experiencia nueva que había que probar, bueno, ¿qué pasa cuando vamos al domicilio de alguien a cuidar? Nunca se había generado ese tipo de programa a nivel del Estado. Y después el otro tema, que tú decías, las licencias, que ahí ya venía un reclamo desde el movimiento sindical desde hace tiempo, sobre todo la licencia de maternidad, que estaba por debajo de lo que recomendaba OIT, la licencia por paternidad, que no existía, o sea, recién en el 2008, o sea, cuando yo recuerdo que recién en el 2008 surge la licencia por paternidad, uno no lo puede creer, es como increíble que siento, ¿no?, que ya las mujeres entraron al mercado laboral en los 90, recién en el 2008 y licencia por paternidad, o sea, los padres hasta ahí no tenían derecho a tomarse los días. Sí, es claro, a nivel sindical, porque ahí estaban los convenios colectivos, que después obviamente que la ley les pasa por arriba. Y bueno, y ese fue en el 2013, lo de la ley de licencia. Ahí podemos decir todavía tenemos el cuello botella que ya sabíamos que iba a pasar, que es que los hombres la usan menos, porque el mercado laboral no asume parte de su corresponsabilidad social en los cuidados, entonces no promueve que eso se haga uso, digamos decir. Pero bueno, a partir del 2015 con el sistema de cuidado eso fue como el sello de decir, bueno, acá el Estado se va a hacer corresponsable. La especialista señaló que los consejos de salarios son los ámbitos para introducir estos temas y cláusulas que favorezcan igualdad en los cuidados, porque si no, los sindicatos negociando directamente con las empresas, es muy difícil que éstas asuman la solidaridad, señaló Soledad Salvador. Bien, los consejos de salario son el lugar donde se pueden negociar estas cosas, porque si no es a nivel de sindicato negociando con las empresas, es muy difícil que la empresa asuma
¿no? La solidaridad, venimos a decir. Y para mí el hito fue ahí en el 2019, en la 7ª ronda, que es lo que buscamos recoger con este trabajo, donde el PIT-CNT como central sindical, creo yo por primera vez, pone cláusulas en las demandas, venimos a decir, en los consejos de salarios vinculados a cuidados y a corresponsabilidad. Y todo eso fue promovido por el sistema de cuidado, porque en realidad el sistema de cuidado llevó a que el PIT-CNT tuviera que participar de los comité consultivo de cuidado, formar una comisión de cuidados para poder participar. O sea, eso se vio también en otros, por ejemplo, en la UNASPU también, la Organización Jubilada de Pensionistas, o sea, tenía el tema de los cuidados, porque bueno, la red por cuidado en un momento se había acercado, pero no le estaban dando mucha bolilla hasta que viene ese sistema de cuidado, los invita al comité consultivo, entonces ahí se empapan del tema y empiezan a tener un rol más significativo. Claro, o sea, como que el sistema de cuidado logró como dar ese impulso que faltaba. Ahí va, sobre todo porque abrió la participación social, ¿no? Algo que también está pasando ahora en Argentina, o sea, esto de decir, bueno, esto no se resuelve solo entre organismos del Estado, tenemos decir, no es que se van a sentar a negociar, en realidad tiene que estar la sociedad toda, tenemos decir, asumiendo este tema. La especialista apuntó a que si bien los sindicatos son quienes han planteado el tema de sostener medidas de igualdad en los cuidados, en los convenios colectivos, advirtió que los sindicatos en muchas ocasiones proponen medidas una vez que se consiguen otros logros, como aspectos salariales. Este tema entraba en la negociación, por eso te hablaba de la bebida, o sea, en sindicatos donde ya tenían todo lo demás resuelto, y eso nos decían las propias negociadoras, dicen, en realidad este tema entra cuando, bueno, ¿qué más vamos a pedir? ¿Más salario no? Condiciones laborales está. Entonces, cuando hacíamos entrevistas a veces también a otros sindicatos, tendríamos que decir, nos decían eso, bueno, pasa que primero tenemos que resolver otras cuestiones, entonces siempre era como que esto venía a ser la frutilla de la torta, o sea, cuando es lo que hace la desigualdad, la base, la desigualdad está ahí, o sea, pasa que no se percibe, entonces cuando no la percibís, no la ves. Yo creí que la pandemia podía ayudar a visorar ese tema, ¿no? En positivo, ¿no? En decir, bueno, efectivamente los cuidados complican y nos puso a todos en el mismo lugar, ¿no? Cuidados y trabajo en el hogar, hombres y mujeres, todos encerrados y teniendo que hacer todo a la vez, pero me parece que en algunos casos eso no surtió tal efecto, digamos, decir, porque yo aparte también siempre decía, probablemente las mujeres de los sectores más vulnerables esto no les cambió la vida, porque ellas ya hacían eso, o sea, todo el tiempo estaban en la casa haciendo lo que podían hacer, más cuidando, pero en realidad los demás sectores que deberían ser los que ahora tendrían que estar, ¿no? Afirmando que tiene que haber un sistema de cuidados, porque aparte el sistema de cuidados promueve empleo, o sea, y promueve empleo en los sectores más vulnerables, o sea, entonces ni siquiera la forma de medir lo que a veces se dice, bueno, tiene un costo, sí, pero genera empleo, no es un costo de una subvención que, ¿no? Claro. Compró la comida, se la comió y ya está. O sea, sobrevivió un día más, pero un sistema de cuidado te genera empleo, te mueve la máquina del desarrollo, ahí es donde está el cambio, podríamos decir. Por último, Soledad Salvador recomendó que todos los sindicatos estén bien informados sobre la realidad de sus sectores para impulsar medidas de corresponsabilidad social y de cuidados. Para mí los sindicatos, primero que nada, deberían de estar, ¿no? bien informados sobre la realidad, la interna, ¿no? de cómo se organiza el trabajo. A veces ahí yo creo que es lo que falla más en términos de información para poder hacer recomendaciones. O sea, qué aspectos de la organización del trabajo, tanto porque haya safralidad, porque haya jornada rotativa, horario nocturno, a veces cosas que complican, por ejemplo, en el sindicato policial, un tema que salía cuando hicieron el CAIF azul era que las mujeres policías, si trabajaban, no sé, tenían horario rotativo, a los niños no los podía llevar en horario rotativo al CAIF. Me acuerdo en las primeras reuniones que hubieron sobre esos temas, surgía ese problema, decía, bueno, entonces capaz que los padres que tienen hijos menores de tantos años no pueden rotar. Bueno, habría que ver qué implicancias después tiene eso, ¿no? para sus remuneraciones, pero en realidad es verdad que hay cosas del mundo laboral que no se condicen con las necesidades de cuidado. Lo mismo me acuerdo que era en UPM, cuando UPM había arrancado, decían que la forma de organizar el trabajo era que, bueno, que te llamaban, ¿no? y todas las semanas vos sabías cuándo te tocaba trabajar la semana siguiente. Entonces yo pensaba, bueno, pero ¿cómo hacen los que tienen hijos chicos? ¿Sean hombres o mujeres? O sea, o personas dependientes, ¿cómo organiza? El mismo Ministerio de Trabajo en un momento tenía dificultades para encontrar mujeres, para ocupar puestos en empresas de limpieza, porque era así también, era tipo a demanda, ¿no? Entonces cuando la empresa precisa llama, sí, bueno, pero todas esas mujeres que van a ir a trabajar en la limpieza seguramente tengan de quién hacerse cargo. Y lo que pasa después es que los gurises quedan solos, ¿no? O la persona con dependencia termina quedando sola. Entonces, si eso no es lo que busca, ¿cómo hacemos para armonizar esos dos mundos? Yo creo que lo que falta es como visualizar mejor esa parte, o sea, qué es lo que todavía no conocemos o no informamos bien, venimos a decir, en el momento de negociar, para tenerlo en cuenta y también analizar lo de las cláusulas, porque yo ahí lo que pongo en el análisis es que a veces se arrancó con mucha cláusula, pero claro, empiezan a ponerle tantas condiciones para hacer uso del beneficio, ¿no? Que tiene que ser que tenga una enfermedad, que sea crónica, que tenga no sé qué edad, no sé, es tantos los requisitos que al final se te quedó en la nada.
Un mensaje, una foto, un audio, un video. Radio Camacua.